Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es dar otra parte del tema búsqueda y escritura de bibliografía de la materia trabajo final. Lo que les voy a mostrar es cómo se cita la bibliografía tanto en el texto o al final del trabajo bajo el título Referencias, citas o bibliografía. Les recuerdo que en trabajo final el título va a ser bibliografía. Lo podemos hacer por orden alfabético. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ordenamos, vamos poniendo las citas en el texto y después al final los ordenamos por orden alfabético. A, B y C. ¿Cómo se citan los autores cuando en la tabla final o en las referencias finales están ordenados en forma alfabética? Bueno, los podemos citar así, con el apellido, coma, las iniciales, coma, el año, en el caso de ser un solo autor. En el caso de que el trabajo tenga dos autores, se separa el apellido, las iniciales, una coma y el otro autor, coma, el año. O también pueden estar separados los dos autores por una I o los dos autores estar separados por este símbolo. Esto en el caso de un autor, dos autores, y en el caso de tener más de dos autores, lo que se hace es poner el primer autor con sus iniciales y el et al. ¿Recuerdan esta sigla en latín abreviada que yo les había comentado que quería decir y compañía o y colaboradores? Coma, el año. Y esta forma, que es la más común, que es solo el apellido sin las iniciales, el et al., que el et al puede estar escrito en itálica. Todos los vocablos en latín deben ser escritos en itálica. Esto, por ejemplo, cuando tengan un nombre científico de una planta, de un hongo, de una bacteria, de cualquier microorganismo, siempre van en itálica. Pero hay algunas revistas que piden que no esté en itálica el et al., sino que normal, en letra normal. Entonces tenemos el apellido, el et al., coma y el año. También podemos citar las referencias al final del trabajo con números. Y en este caso están ordenados en orden alfabético, ven B, C y D, y se les pone un número. Entonces, esto es, una vez que escribimos todo el texto, tenemos el listado de bibliografía, lo ordenamos alfabéticamente, le ponemos un número y ese es el número que después se va a citar en el texto. La verdad que esta es una forma bastante complicada porque tenemos que escribir todo y después al final recién ir poniéndole los números a la bibliografía. Pero si la encuentran es correcta y en algunos casos se pide este formato de citar la bibliografía. Este es otro formato también utilizando números, pero este es un poco más simple y es que a medida que va apareciendo la cita en el texto se le va poniendo un número y ese número es el número que corresponde en el listado final. O sea, este actor apareció primero, le pongo el 1, en el listado final va a aparecer primero, por supuesto. Este autor aparece después citado, se le pone el 2, y este autor aparece citado en tercer lugar, con lo cual se le pone el 3, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se cita en el texto cuando se ordenan numéricamente? Lo que se hace es así, por ejemplo, con un superíndice. Como ven acá, se pone las citas, este argumento lo dijeron las citas 2, 3, 4, 8 y 12. Y lo pongo en un superíndice después del punto. Pero también se pueden enunciar entre paréntesis y antes del punto, como ven acá. La cita 2, 3, 4, 8 y 12 antes del punto y entre paréntesis. También se pueden citar entre corchetes, como ven acá, antes del punto, la cita 2, 3, 4, 8 y 12. Y acá también entre paréntesis, pero después del punto. Perdón, entre corchetes, pero después del punto. ¿Cuál va a ser el formato que nosotros vamos a enumerar en trabajo final? Va a ser este que nos parece que es el más simple. ¿Por qué no con número? Porque el número, si ustedes escriben y después quieren introducir algún párrafo con una cita en el medio de lo escrito, los números posteriores los tienen que cambiar consecutivamente. A veces tienen que cambiar de un solo número,
pero a veces si introducen 2 citas, tienen que cambiar de a 2 y suele hacerse algún lío. Aparte, además, algunas veces una misma bibliografía se cita varias veces, con lo cual va a tener el mismo número a lo largo de todo el texto. Y uno cuando está cambiando tiende a también cambiarle el número a esa cita. Entonces, para evitar estos inconvenientes, vamos a adquirir este formato que es con el apellido, que si yo introduzco citas en el medio no me mueve nada, solamente las agrego y al final las ordeno alfabéticamente, que eso lo hace directamente el programa. Si tenemos un autor, es el apellido, el año, 2 autores es el apellido, el año y separados por la letra I, y si tenemos más de 2 autores, el apellido del primer autor, et al, sin itálica, punto, coma y el año. Y al final se van a citar con el título bibliografía y los vamos a ordenar por orden alfabético. Como les dije, la presentación de la bibliografía en el texto va a poder ser de diferentes maneras. ¿Cómo la vamos a poder citar? Por ejemplo, al final de cada información, como en este ejemplo. Por ejemplo, las leucemias son altamente propensas a sobreexpresar PGP. ¿Quién dijo este argumento? El autor de la cita 15. Pero también las vamos a poder citar al final de cada párrafo. ¿Y cuándo sucede esto? Por ejemplo, acá. Acá tenemos 3 ejemplos o 3 argumentos. Estructuras transmembrana, son una superfamilia de transportadores ABC y tienen un mecanismo dependiente de adenosina trifosfato ATP. ¿Quién dijo estos argumentos, ya sea 2 o 3 de estos argumentos? La cita 12 y 13. Como las 2 citas dijeron 2 o los 3 argumentos, lo pongo al final y las 2 citas. O como en el ejemplo anterior, tenemos el primer argumento que estaba en la cita 15 y este argumento de principales factores de falla en los tratamientos, ¿quién lo dijo? La cita tanto 16 como 17. Acá en este caso 2 citas dijeron lo mismo, entonces puedo poner los 2 citas. Esto trabájenlo con sus tutores de trabajo final porque puede ser un poquito más complicado al principio y ellos ya tienen experiencia de cómo hacerlo. Bueno, ahora les vamos a mostrar el formato en el cual se presentan las figuras y las tablas. Tanto las figuras como las tablas las tienen que poner en orden de aparición, o sea, orden consecutivo de aparición. Figura 1, figura 2, figura 3 y así, y tabla 1, tabla 2, tabla 3 y sucesivamente. Ahora, ¿a qué vamos a llamar figuras? Por ejemplo, a las estructuras químicas. Ponemos una determinada estructura química y debajo de esta fórmula ponemos figura 1, punto y un pequeño título. ¿De qué se refiere esta figura? Lo mismo para el caso de las fotos, también las vamos a enumerar como figuras, también se pone figura, punto y un pequeño título. En el caso de las tablas, en vez de el título estar por debajo de la figura, como lo enunciamos, en el caso de las tablas, el título va a estar por encima de la tabla. Por ejemplo, tenemos esta tabla, tenemos el título, tabla 1, una pequeña descripción de qué se refiere la tabla y la tabla. En el caso, por ejemplo, de cuando ustedes dan la charla oral, ustedes ven que esta tabla tiene varios números, pero yo quiero que ustedes centren la atención solamente en estos dos. Entonces les cambio el color y ustedes han centrado la atención en esos dos. Es lo que ustedes tienen que lograr cuando den la charla final, que el auditorio centre la atención en un determinado número de una tabla. Le pueden cambiar el color. Y en este caso, por ejemplo, tenemos acá un asterisco. Estos asteriscos se usan mucho para la parte de estadística. Y obviamente si ponemos este superíndice con este asterisco, tenemos que decir de qué se trata por debajo de la tabla. Es lo que se llama un footnote. Acá tenemos otro ejemplo de tabla donde ustedes ven tabla 1, una pequeña descripción de la tabla por encima de la tabla. Y acá lo que tenemos es este dato que es el que yo quiero que ustedes centren la atención. En vez de cambiarle el color a la letra, le hice un recuadro. Y acá tenemos un superíndice con una letra A, que por supuesto después tienen que aclararlo por debajo de la tabla qué significa ese superíndice.
Acá tenemos otra tabla donde tenemos una abreviatura, MCI. Obviamente, por debajo de la tabla vamos a poner qué significa esa abreviatura. Los gráficos también los vamos a nombrar como figuras y como habíamos dicho, el número de figura y la leyenda van por debajo de la figura. Y por ejemplo, por el caso de la charla oral, ustedes pueden poner, por ejemplo, estas aclaraciones con apariciones que hacen que el auditorio centre su atención en estos dos puntos. Bueno, acá tenemos otro formato de gráficos, en donde tenemos 4 gráficos y cada uno es una curva con un color y con un signo que representa algo. Entonces, para ello tengo que poner una leyenda donde ustedes ven que cada color con su símbolo representa un tratamiento diferente. Y como siempre en las figuras, por debajo de las figuras va el número de figura y una breve descripción. Bueno, hasta acá han sido todas las clases respecto a la búsqueda y escritura de bibliografía correspondiente a la materia trabajo final de la carrera de farmacia.